En este video vamos a resolver el ejercicio 1 de la práctica de administración por vía extravasal, que sería este que podemos ver acá, que nos dice lo siguiente: en el estudio de biodisponibilidad de unos comprimidos con 500 miligramos de principio activo, se obtienen los datos de concentraciones plasmáticas medias que se detallan en este cuadro. Entonces nos dan a cada tiempo expresado en horas la concentración plasmática expresada en microgramos por mililitro. Se sabe que la biodisponibilidad de estos comprimidos es del 85%. Es decir, aquí nos están dando el valor de F. F sería 0,85. Y nos piden calcular la constante de eliminación, la constante de absorción, el área bajo la curva de cero a infinito por los dos métodos, es decir, el método matemático, aplicar las ecuaciones, o por el método gráfico que sería el de los trapezoides. Determinar el aclaramiento plasmático y el valor de Cmax y de Tmax. Y a manera de recordatorio, pues estas serían las ecuaciones que necesitaríamos en principio o con las cuales nos basamos. Verá, la que nos da la concentración plasmática a cualquier tiempo. Verá que para determinar Ka y Ke hay que aplicar el método de los residuales. Vamos a hacerlo. Luego, para determinar por el método matemático el área bajo la curva de 0 a un tiempo t y de 0 a infinito. Pero esto nos permitirá calcular el área total o el área de 0 a un tiempo t. La ecuación, una vez conocidos los valores de K y de Ke, nos permitirán calcular el tiempo para alcanzar la concentración máxima. Y una vez obtenido ese tiempo, pues es cuestión de sustituir en esta ecuación, que como lo tenemos expresado acá, para encontrar el valor de la concentración plasmática máxima. Entonces, con este preámbulo, pues pasemos a resolverlo. Bueno, aquí tengo en una hoja de Excel ya los datos basados con lo que deberíamos calcular. Esto es para hacerlo un poco más rápido, ¿verdad? Pero deberemos aprenderlo a hacer a mano o en Excel. Si representamos gráficamente concentración plasmática como función del tiempo, pues obtendríamos esta figura, ¿verdad? Donde se observa la característica primordial, ¿verdad? Una fase ascendente, donde, como ustedes saben, la velocidad de absorción es superior a la de eliminación. Llegamos a un valor de concentración máxima, ¿verdad? Que claramente un punto experimental no corresponde. Vemos que podría estar antes. Luego viene una fase donde ahora la velocidad de eliminación es superior a la absorción. Y en principio en estas fases terminales, pues la absorción ya debería haber concluido, por lo tanto aquí tendríamos solamente eliminación. Entonces, para determinar los valores de las constantes de eliminación y de absorción, que es lo primero que nos solicitan, pues debemos aplicar el método de los residuales. Para ello es necesario obtener la fase terminal. Entonces necesitamos sacar logaritmos de estas expresiones para obtener la representación gráfica. Entonces vamos a introducir la función logaritmo. Logaritmo natural de esto. Y copiamos. Aquí es para hacerlo más rápido, pero manualmente simplemente sacar el logaritmo de cada uno de ellos. Y ahora lo que vamos a hacer es representar gráficamente esto. Ya tengo aquí el gráfico listo. Y es lo que podemos ver acá. ¿Okay? De una vez yo ya había seleccionado los puntos de la fase terminal, que serían a partir de el tiempo, déjeme ver, de 4 horas. A partir del tiempo de 4 horas en adelante. ¿Cómo saber cuáles puntos hay que escoger acá? Es un asunto de ir probando, ¿verdad? Si uno va incluyendo puntos y el R se va desviando mucho, pues eso significa que
hay que ir eliminando los que estén más cerca de la curva, del pico de la concentración máxima. En este caso, vean que tomando todos estos puntos tenemos un coeficiente de determinación R cuadrado igual a 1, lo que significa que ajusta muy bien, ¿verdad? Esto es un ejemplo, ¿no? En la vida práctica normalmente no va a dar así también, pero bueno. Y acá lo que nos permite, yo hice la extrapolación para ver dónde corta el eje. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí la ecuación. Ya tenemos la ecuación de la fase terminal. Recuerden que en esta fase terminal se supone que ya son tiempos lo suficientemente avanzados para que el exponencial que corresponde al proceso de absorción tienda a cero. Tienda a cero y entonces esto sería cero, nos quedaría esto y aplicando logaritmos se hace una ecuación lineal. Entonces lo que necesitamos es encontrar, bueno, el valor de KE ya lo podemos poner acá, sería 0,2972, que es el que acabamos de encontrar. Y, perdón, de esta ecuación podemos escribir la ecuación exponencial, ¿verdad? Aquí vamos a sumirlo, vamos a dejarlo con 112,2972 por el tiempo. Y con esa ecuación vamos a calcular las concentraciones extrapoladas a los tiempos que no se utilizaron para obtener esa primera regresión lineal, que sería de tiempo 0,25 a tiempo 2. Entonces aquí vamos a meter una función que corresponde a esta función que está acá. Verá, si lo estamos haciendo a mano, es simplemente sustituir en esa ecuación y obtener los valores de las concentraciones. Entonces aquí la función sería 112 por el exponencial, que se pone exponencial, elevado a menos 0,2972 multiplicado por el respectivo tiempo. Paréntesis y le damos enter. Esto me permite calcular esas concentraciones. Eso lo hacemos hasta el tiempo 2. Esas serían las concentraciones extrapoladas. Luego hay que sacar el residual. ¿Cómo sería el residual? A cada concentración extrapolada le restamos el valor experimental a ese mismo tiempo. Entonces el residual sería este valor menos la concentración experimental a ese tiempo. Y ahí tenemos el residual. Y luego obtenemos el logaritmo natural de cada uno de sus residuales. Y ahí está. Luego lo que hacemos es graficar eso mismo. Graficamos eso mismo. Y obtenemos esta relación lineal. ¿Okay? En la cual tenemos la pendiente será igual al negativo de la constante de absorción. Verá que aquí nos da menos 1,3838. Entonces podemos decir que la constante de absorción es 1,3838. En este gráfico podemos ver que si extrapolamos estas dos rectas se cruzan justo antes de llegar al eje Y. Esto lo que significa es que hay un periodo de latencia. Entonces
podemos determinar este periodo de latencia. Vamos a hacer eso. Entonces, de ese gráfico anterior tenemos que el logaritmo de la concentración plasmática residual, es decir, de la última línea recta que obtuvimos, es igual a menos 1,3838 por el tiempo más 4,8978. Y por otro lado teníamos la otra ecuación que era el logaritmo natural de la concentración plasmática extrapolada, que es igual a menos 0,2972 por el tiempo más 4,7185. Lo que andamos buscando es el tiempo en el cual estas dos líneas se cruzan, que corresponde al tiempo periodo de latencia. Entonces lo que hacemos es igualarlas. Entonces tendríamos que menos 1,3838 por el tiempo, que ahora es el tiempo de latencia, más 4,8978, tiene que ser igual a 0,2972 por el tiempo de latencia, más 4,7185. Aquí reacomodando términos, nos puede quedar que 4,8978 menos 4,7185 pues sería igual a 1,3838 por el tiempo de latencia menos 0,2972 por el tiempo de latencia. Y bueno, haciendo estas restas y despejando el tiempo de latencia, obtendríamos que el mismo corresponde a 0,165. Como los datos que usamos en esa tabla y para obtener las ecuaciones estaban en horas, pues este tiempo corresponde a horas. 0,165 horas, que para darnos una idea es aproximadamente 9,9 minutos. En la mayoría de los casos, ¿verdad? Cuando no se indique, podemos suponer que no hay periodo de latencia. En este caso, pues quiero hacerlo así para ejemplificar la situación, digamos, más compleja posible. Pero bueno, ya terminamos el tiempo de latencia, que es importante para los cálculos que siguen. Como ya encontramos la constante de absorción, la constante de eliminación, el periodo de latencia, vamos a determinar el volumen de distribución. Ustedes recordarán de esta ecuación, que corresponde a, vas a determinar el intercepto, es igual al logaritmo de Ka por Fd entre Vda por Ke entre K menos Ke. Entonces vamos a encontrar ahí el valor del volumen de distribución. Entonces tenemos lo siguiente. Sabemos que E elevado a la 4,7185 tiene que corresponder al valor de Ka por F por D entre volumen de distribución Ka menos Ke. Y bueno, haciendo este cálculo resulta que eso tiene que ser igual entonces a 112. Entonces tenemos que K 1,3838. F ya nos habían dado el dato, es el 85% de la disponibilidad, por lo tanto la fracción es 0,85.
La dosis es de 500 miligramos, pero recuerden, como estamos trabajando los valores con concentración igual a microgramos por mililitro, entonces aquí, si ponemos la dosis en miligramos, obtendremos el volumen en litros. Si ponemos la dosis en microgramos, obtendremos el volumen en mililitros. Pero bueno, para hacer coincidencia con todas las concentraciones, tal cual, voy a poner la dosis en microgramos, que serían entonces 500 mil microgramos dividido entre el volumen de distribución, que es lo que no conocemos, y Ka 1,38 menos Ke, que es 0,2972, ¿verdad? Valor que ya teníamos. Y todo esto tiene que ser igual a 112. De esta expresión, pues haciendo la sustitución, despejando el volumen de distribución, pues lo que obtenemos es que el mismo va a ser igual a 4832,53 mililitros. Entonces ya con eso tenemos el volumen de distribución y prácticamente todos los parámetros necesarios para continuar con la determinación de los datos que nos solicitan. Ahora, para calcular el área bajo la curva que nos interesa, vamos a ver lo siguiente. Si nosotros pudiéramos extrapolar esto al eje X, pues entonces debemos que esto debería cortar el eje X en un valor igual a 0,165 horas, que fue lo que determinamos. ¿Ok? Entonces, el área bajo la curva que nos interesa a nosotros es desde 0,165 horas, es decir, del periodo de latencia, a tiempo infinito, para encontrar el área bajo la curva total. Entonces, para poder determinar esto, necesitamos, por el método matemático, hacer lo siguiente. En primer lugar, determinar el área bajo la curva de tiempo cero a tiempo infinito. Luego, de tiempo cero a tiempo infinito. Y restando a esta última, la primera, obtendríamos el valor de el área bajo la curva de tiempo infinito a tiempo cero. Entonces, vamos a ir a la pizarra para realizar esto. Estos cálculos, repito, por el método matemático, luego haremos el de los trapezoides. Entonces, tenemos que el área bajo la curva de 0 a un tiempo t, que en este caso específicamente es el periodo de latencia, pues va a ser igual a, bueno, ustedes tienen la ecuación ahí, todo ese primer término ya sabemos que es igual a 112. Y aquí multiplicamos por 1 entre Ke, 0,2972. Todo esto por 1 menos E a la menos Ke por el tiempo de latencia, que es 0,165. Y esto menos 1 entre Ka por 1 menos E a la menos Ka por el tiempo de latencia. Y de esta manera entonces podemos determinar que el área bajo la curva de 0 al tiempo de latencia, para este caso en particular, nos da un valor de 1,5121. Recuerden que esto tiene unidades de miligramos, mililitro a la menos 1 por hora. Luego aplicamos la ecuación que corresponde para calcular el área bajo la curva de 0 a infinito, que será igual a todo aquel término, 112, ya sabemos que es, por 1 entre Ke menos 1 entre Ka. 0,2972 menos 1 entre 1,3838. Y esto es igual a 295
9141 con las mismas unidades. Por lo tanto, ahora el área bajo la curva que nos interesa, que sería desde el periodo de latencia a infinito, ese sería el área bajo la curva total, pues sería la resta de estos dos. Y la resta de estos dos, pues lo que nos da es 294,402 miligramos, mililitro a la menos 1, hora. Entonces, este sería el valor del área bajo la curva total utilizando el método matemático. Vamos a proceder ahora a obtener el mismo valor, pero usando el método de los trapezoides, para que vean, comparen los resultados. Solamente a manera de recordatorio, recordemos que si tenemos un trapecio, ahí más o menos esta forma, el área del mismo sería igual a la base mayor, que es esta, base menor, que es esta, y la altura sería este. Y entonces ahora sí podemos escribir que el área de ese trapecio pues sería igual a la base mayor más la base menor entre 2 multiplicado por la altura. Entendiendo que las bases serían, partiendo de que este es el eje X del diagrama, estas serían las concentraciones plasmáticas y la altura sería el intervalo de tiempo. O sea, si este es un T2, este es un T1, esto sería T2 menos T1. Ok, entonces para que tengamos presente esta ecuación. Para hacerlo un poco más rápido voy a hacerlo aquí en el Excel, pero al final de cuentas se puede hacer a mano siguiendo esa misma ecuación. Entonces lo que hacemos es ir calculando el área por tractos, es decir, por intervalos. Entonces iremos por intervalos. Entonces el primer intervalo sería, en este caso, desde tiempo 0 a el primer tiempo. Sin embargo, recordemos que en este ejemplo hay un periodo de latencia. Entonces, la curva iniciaría justo al tiempo igual al tiempo de latencia, no en tiempo cero. Y en el tiempo de latencia la concentración es cero. Así que entonces este primer intervalo iría del tiempo de latencia a 0,25 horas y la concentración iría de 0 a 10,2. Entonces vamos a meter la ecuación. Pero recuerden que las bases son las concentraciones. Entonces aquí tendríamos ecuación ¿sí? Esta concentración a 0, ¿verdad? Porque la primera concentración es 0, dividido entre 2 y todo eso multiplicado por el intervalo, que sería este tiempo menos el tiempo de latencia, que ya lo tengo por acá, para este primer punto. Y bueno, ese sería el área para ese primer intervalo. Vamos a poner la ecuación para el segundo intervalo y todos los demás van a ser parecidos. Entonces, para este segundo intervalo sería base mayor más base menor entre 2 por tiempo 2 es tiempo 1. Y listo. Y ahora sí, esta fórmula la podemos copiar en todas las que quedan. Y esto nos da las áreas en cada uno de esos segmentos.
Luego lo que necesito es sumar estas áreas. Entonces nada más aquí le doy la autosuma. Verifico que el dato está bien. Y ese sería el valor. Ven que en este caso aquí estoy trabajando desde T0 a T infinito. Me está dando un valor de 302,7385, contrastando con el que hemos obtenido por el método matemático de 294,402. Recuerden que utilizando el método de los trapezoides es una estimación del área, por lo tanto hay un error significativo, ¿verdad? Porque en primer lugar cada uno de esos intervalos no es un trapecio, sino que es un trapezoide. Entonces en realidad estamos sumando un área mayor de la que realmente tiene y por eso es que este valor nos da mayor. Luego el resto de parámetros que nos pide el ejercicio pues sería sustituir con los que ya tenemos, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí queda resuelto este ejercicio.